Ahora que se avecina el mes de la patria, muchas veces suelen confundirse dos conceptos, nacionalismo y patriotismo, aunque son dos cosas distintas. El patriotismo es más fácil de definir y hay más consenso en su significado. Es el amor por la patria, el sentimiento que vincula a un ser humano con la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, afectos, cultura, tradiciones e historia. El nacionalismo es una ideología que enfatiza el sentido de pertenencia y lealtad de un individuo o grupo hacia una nación, reforzando los elementos que los identifican. El nacionalismo tiene una connotación más política que el patriotismo. Algunos pensadores los dividen en dos corrientes ideológicas. La primera de ellas busca fortalecer la autodeterminación nacional ante potencias coloniales o imperialistas, corriente que ha sido caracterizada como nacionalismo liberador o antiimperialista, mientras la segunda buscaría impulsar la supremacía de una nación sobre otras. Este tipo de nacionalismo, el que considera la identidad nacional superior a otras identidades grupales, tuvo su auge extremo en el siglo XX, con el surgimiento del nazismo y el fascismo que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Pero otros pensadores lo dividen según el elemento común que los identifica o el fin que buscan. Nacionalismo religioso, nacionalismo étnico, nacionalismo separatista, nacionalismo romántico, integrador, entre otros. Pero en República Dominicana, ¿qué se entiende por un concepto y el otro? ¿Ha ido cambiando con el paso del tiempo lo que se entiende por patriotismo y nacionalismo? El mundo vive hoy un auge de patriotismo o de nacionalismo. Y si hasta nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte llegaron a llamarle traidor a la patria, ¿qué es ser un buen patriota? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, es un tema, como ustedes vieron, muy interesante y que va a colaborar en la educación de nuevas generaciones, lo que pase esta noche. Ojalá que traigan a sus niños también para que lo escuchen. Nuestros invitados, la doctora Muquien Sambén, destacada investigadora, historiadora y ensayista. Gracias por estar con nosotros, Muquien. Un fuerte aplauso para ella. Wilson Gómez, abogado y presidente del Instituto Duartiano, gracias por acompañarnos esta noche también, Wilson. José Horacio, nieto de José Horacio Rodríguez Vázquez, comandante del desembarco de Maimón en las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo del 14 y 20 de junio del 59 y presidente del partido político Opción Democrática. Bienvenido, gracias por estar. Y claro, un hijo de alguien que dio la vida por la patria. Esta otra forma de hacer patria. Y por último, general José Miguel Soto Jiménez, qué bueno que nos acompaña, escritor, ensayista e historiador. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Vamos a hacer una pequeñita pausa, como estamos a las 8:15, y ya usted sabe, nuestro hashtag es patriotismo ENM. ¿Qué cree usted que es ser patriota? ¿Qué deberíamos los que nos sentimos patriotas hacer o abogar en nuestro país? ¿Qué cree usted que no es ser patriota? Puede emitir sus comentarios, los trataremos de compartir con la mesa a medida que se vaya desarrollando la misma. Ya regresamos. Nosotros hemos hablado aquí en esta mesa, antes de empezar en el informe y en la presentación, de dos términos. Patriotismo, se lo conocemos bien, creemos que lo conocemos bien y todos creemos sentirnos patriotas, buenos patriotas, porque hacemos patria con nuestro trabajo cada día para mejorar nuestro país y queremos lo mejor para nuestra nación. Y el término nacionalismo. Pero muchas veces se habla del nacionalismo con orgullo en República Dominicana. Ese término, ¿a qué está asociado? ¿Cuándo nace? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Y el de patriotismo también, ¿en qué momento? Vamos a diferenciarlo. Muquien. Bueno, mira, el concepto de patriotismo es un concepto del siglo XVIII. Uno de los grandes intelectuales del enciclopedismo, Fustel de Coulanges, decía que la patria es aquello que se ama.
sea, el patriotismo es un sentimiento. Ese es un primer elemento. Antes de hablar de nacionalismo, tú tienes que hablar de nación. La nación, el patriotismo antecede a la nación. La nación ya es un concepto creado por los que trabajaron por una construcción de una patria suya que tiene unas características. Las tradicionales que nacen en el siglo XIX era una frontera específica, con un idioma específico, con una serie de creencias específicas y con elementos identitarios que crean ese sentimiento de nación. Un elemento, por ejemplo, que se decía antes para definir la nación era la unidad monetaria. Hoy día ese concepto no puede ser porque lo que prevalece es el dólar, el euro, y el peso dominicano además tiene valor aquí. Y aquí incluso se ha dolarizado la economía. Entonces, el nacionalismo surge en el siglo XIX cuando llegan a América los movimientos nacionalistas. Primero, en Europa surgieron nacionalismos cuando trataron de derrocar el antiguo régimen con la Revolución Francesa, con todo esto, pero ese es el primer elemento. Ahora, cuando realmente los nacionalismos toman fuerza es a principios del siglo XIX en América del Sur. Del siglo XIX Siglo en América del Sur. Estamos hablando de Simón Bolívar, todos los movimientos nacionalistas que la mayoría terminaron 1810, 1812. Y era una lucha de los criollos contra el poder imperial. A mí me gusta utilizar un concepto, y aquí termino para que tú no digas la perorata, porque si no todo es una clase de historia. Lo que dice un historiador de la Escuela de los Anales, Pierre Vilar, que los conceptos, las ideas, y cuando uno analiza, tiene que pensar históricamente. O sea, el patriotismo del siglo XVIII no es el patriotismo del siglo XXI, es una sociedad globalizada. El nacionalismo del siglo XIX, cuando era una lucha contra el poder imperial, principalmente español y portugués, no es lo mismo que el nacionalismo de ahora, cuando hay otras formas de dominación imperial que no tienen que ver con la nación. Porque el presupuesto de Coca-Cola es mayor que el Producto Interno Bruto de cualquier nación pequeña de América. Pero el nacionalismo tomó un giro muy distinto en el siglo XX, en Europa. Sí. Y vimos las consecuencias con Hitler, con Mussolini, con Francisco Franco, con el mismo Trujillo aquí en República Dominicana. Y esto ya empezó a separar. A mí me gustaría que me dijeran en qué coinciden, qué cosas tienen en común patriotismo y nacionalismo y qué cosas son completamente opuestas. Si me permite, Sí. Excelente la definición histórica, sin ser historicista, que ha dado la primera expositora de esto. A mí particularmente, decía Francisco Villalonga, el escritor español, que los autores siempre escriben sobre lo mismo. Y mi tema es precisamente el término que yo quiero introducir, que es la dominicanidad. Yo no hablo de nacionalismo, porque si usted ve las definiciones de la introducción, precisamente esas son las razones, pero no solamente de derecha. Los autoritarismos en Europa, usted mencionó el nacionalsocialismo, el fascismo, los nacionales en España, pero también no podemos olvidar que regímenes como el estalinista, fundamentalmente nacionalista, ante la agresión nazista precisamente, ellos se referían a la guerra patria, ¿verdad? También no podemos olvidar el nacionalismo chino de la larga marcha, etc. El autoritarismo está muy ligado al nacionalismo. Yo le decía, yo siempre uso el dominicanismo. Los historiadores me dicen, bueno, pero que ese es un término nuevo. Se mencionó aquí los enciclopedistas. Y yo quiero decirles
que el primero que usa el gentilicio de dominicano es el padre Lepers, Los dominicos. que fue maestro de Voltaire, el padre de las fronteras naturales. Y entonces, el dominicanismo nace, que no es ese nacionalismo del que se habló y se definió muy bien por usted, viene precisamente lo que se definió aquí, porque nosotros estamos sufriendo las agresiones de las potencias extranjeras desde el siglo XVII. ¿Verdad? Y entonces, ¿a qué me refiero? En 1655 viene la invasión que se nos hizo a nosotros, se nos ha enseñado a nosotros de Penn y Venables. Y simplemente Penn y Venables, pero Penn y Venables fue una invasión que hizo la revolución de Oliverio Cromwell para disputarle a España ese imperio donde no se ponía el sol. Por razones económicas, América Latina, América, era un almacén de materias primas que España no estaba en capacidad de convertir en bienes de consumo y se hacía en el mercado de Flandes. Entonces, el dominicanismo, fíjate, empieza a hablarse del siglo XVII. En 1655 ocurre la invasión de Penn y Venables. Pero ese mismo año, y hay mucha gente que no domina esto, resulta que viene la batalla de la Limonade, que no tiene que ver nada con Haití, geográficamente sí, pero fue contra los franceses. Sí. Y hay un gesto que yo quiero destacar ahí, entre ese, podríamos llamarle nacionalismo dominicano, que yo no uso, pocas veces uso, y que yo creo que Duarte, en su viaje por Europa, por ejemplo, llegó a Francia. Cuando llegó primero a Estados Unidos, ¿qué se estaba forjando en los Estados Unidos? Lo que era la democracia. Estábamos en el periodo el presidente Quincy Adams, ¿verdad? Pero hay una característica que no se dice de Duarte. Duarte era políglota. ¿Qué significa eso? Que aunque tuvo poco tiempo en el sitio donde los dominicanos siguen yendo todavía, que es en Nueva York, ¿verdad? Él pudo leer en inglés lo que estaba pasando ahí. Y en Francia llegó en el momento que se estaba definiendo el socialismo real. Y en Inglaterra, un viejo de barba blanca, ¿verdad? Un viejo no tan viejo en esa época, que se llamó Carlos Marx, había publicado ya sus escritos filosóficos. Y estábamos también en lo que se llamó los problemas de Cataluña, ¿verdad? Que todavía siguen en lo mismo, los fueros de Cataluña. Entonces, y también en la época de Alemania, cuando Alemania se convierte en un Estado nacional, como en Italia, que no era un Estado nacional, la definición de los Estados nacionales pasa eso. Ahora, siempre... Aterricemos. Sí, no, ahí está la diferencia. Dominicanismo. No, la dominical... Separado de patriotismo y No, nacionalismo. es que el patriotismo... Es un sentimiento. Sí, pero el patriotismo como tal nace, el nacionalismo nace en la delimitación de los estados nacionales, en Europa, ¿verdad? En Italia, en Alemania y en otros. Pero resulta que lo que se llama el patriotismo, como usted bien dijo, es un sentimiento, como dice el dominicano, más viejo que raqueta. Lo que hay que destacar es que toda la historia dominicana es una secuencia de héroes, mártires y próceres que tenían ese sentimiento, donde Duarte, que también lo encarnó en su máxima es la expresión. culminación. Pero yo quiero que ustedes sepan que Duarte, cuando se habla de la fecha de Duarte, estaba predestinado a nacer en enero. Porque ¿qué pasó en enero? En febrero yo le llamo la noche más alta de febrero, el 27 de febrero. Pero ¿qué fue lo que nació? Cuando Duarte nació, no se puede separar del manifiesto del 16 de enero, ¿verdad? Que es la declaración de independencia realmente. Y entonces... De separación, no de independencia. Sí, es una discusión, Es una discusión. Dice separación. Es separación porque los historiadores burgueses han tratado de usar lo de la separación, precisamente para desvincular, para darle fuerza a esa dicotomía. No, Pero los de que trinitarios Duarte, que es una falsedad, Duarte... Eso fue dominado por los... O sea, separación no es un tema semántico, es un tema político. Sí, claro. Es separación, claro. no independencia. Y para darle fuerza... Pero hay un asunto. En el caso nuestro, donde surge la cuestión,
del propósito por el que el pueblo dominicano iba a luchar es en el juramento. Claro, el juramento trinitario. Seguramente ese sí es un discurso ahí se habla de nacionalista. independencia. Sí, independencia Claro, pura y simple. Claro. Eso sí Ok. lo Ahí es donde surge es el todo. único Para dejarla- discurso ok. nacional. Claro. Sí, pero el patriotismo, yo creo que la gran obsesión del pueblo dominicano siempre fue en medio. Juan Bosch le llama a Cuba la isla de las dificultades. La verdadera isla de las dificultades somos nosotros. Mira una fecha que te voy a dar. Desde el 1492 al 1502, aquí hubieron más de 10 revueltas importantes, no producidas con la Pero conquista en de los esa españoles. época no había patriotismo. No existía el concepto. mira. Por eso es que hay que pensar históricamente. Sí, históricamente. En el siglo XV no existía Sí, el pero concepto. el patriotismo es tan viejo, como la República Romana. A propósito de esa vejez, general, y nos gustaría saber eso luego de la pausa de lo que vamos a preguntar ahora. Recientemente aquí en República Dominicana, para acercarlo un poco más a lo que estamos viviendo, Sí. el año pasado surgieron movimientos, dentro de ellos uno que se reconoce abiertamente como nacionalista, aunque convoca sentimientos patrios para hacer llamados, para hacer movilizaciones. Y se ha generado una confusión entre, y por eso los dos términos están hoy en una mesa, entre cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Realmente, decía fuera del aire, ¿existe un nacionalismo patrio o realmente son tan divididos que se están confundiendo y esto puede ser Y peligroso se para el está país? manipulando. ¿Era Duarte anti-haitiano? También esa es otra pregunta. no lo Qué era. bueno. No lo era, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y los Ya, duartianos ya no la nosotros. dejaron sobre la mesa. No, quería Duarte decir- no Más era antes. claro quedó. Pero Pero cómo se confunden las cosas. Las Qué cosas. bueno, qué bueno que lo En dicen ustedes. 1600, No lo era. Duarte no lo era. 1655. Pero tenemos que hacer 1655. una pausa. 1600, Ustedes me van a pero responder eso vamos a cuando culminar la volvamos, lo idea, que ella vamos a culminar. 1655, Que él no va a dejar hablar. Pen y Venable, ¿verdad? Pero resulta que esa misma fecha, en ese mismo año, en el 1691, el 21 de enero, que por eso se celebra el Día de la Altagracia, ocurre la batalla de la Limonade. Y mira el gesto que yo quería hacerte ver. Para cerrar este bloque. Después de la victoria de la Limonada, se armó una matazón, ¿verdad?, de los franceses. Y la euforia de la guerra comenzaron a matar también los esclavos, ¿verdad? Y tú sabes lo que hicieron los dominicanos. Que dijeron, no se mate un esclavo más. Esa es la gran paradoja histórica. Entonces, y se paró. estamos hablando de que ya quedó claro aquí, pero se va a explicar mejor. Yo Se creo va a que él explicar está mejor. confundiendo conceptos. Se va a explicar mejor muchas cosas. Lo que acaba de decir ella, para traerlo a este tiempo y a este momento y a esta juventud, y lo que acababa yo de decir, porque muchos jóvenes están utilizando ese concepto o ese sentimiento anti-haitiano como un sentimiento de Duarte, un sentimiento de patria. No. Vamos a hacer aclaraciones cuando regresemos de la pausa y sus comentarios, señores, es muy importante. Seguimos hablando de historia para que la conozcamos mejor. Ya volvemos. Te dejaron preguntas interesantes con atisbos de respuesta. Nairobi hablaba de traerlo aquí cuando se ve y se confunden en esas manifestaciones el patriotismo con el nacionalismo, el antihaitianismo. Entonces se mezclan todos los conceptos y por otro lado preguntábamos si Duarte en algún momento de su discurso o de su quehacer, de su obra, indicó algún sentimiento de odio a una nación o de odio a una raza. Y tú querías llevar todo esto al momento de hoy. Claro que sí. A ustedes Y qué dos. oportuna esta mesa, justamente que ayer conmemorábamos el aniversario de nuestro patricio, Juan Pablo Duarte, que enfocó gran parte de su ideario y de su mensaje en promover y defender la independencia y la soberanía absoluta del pueblo dominicano y de la nación dominicana frente a cualquier tipo o modalidad de dominación extranjera. Cualquiera. Y yo en ese sentido quiero rescatar y extrapolar a nuestro tiempo una sentencia que me parece de las sentencias más patrióticas que ha dictado el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que es la sentencia 315/15 del 25 de septiembre del 2015, que conoció un recurso que revisaba un filtro de constitucionalidad a un acuerdo que había suscrito el gobierno de la República Dominicana, en ese entonces era presidente Danilo Medina, con el gobierno de los Estados Unidos,
que establecía el estatus y las condiciones en las cuales podía permanecer en el país, en la República Dominicana, personal estadounidense. Y cuando uno leía la definición de personal estadounidense en ese acuerdo, se refería a militares norteamericanos armados, es decir, a personal militar de esa nación. Y el Tribunal Constitucional, cuando uno lee esa sentencia, que quien la quiera me puede escribir por Instagram un mensaje directo, @José Horacio R, y yo se la mando, o la puede googlear, sí, sentencia 315/2015, establece claramente que resultaba insalvable la adopción de ese acuerdo internacional con el principio de soberanía y con el principio de no intervención que rige las relaciones de la República Dominicana con la comunidad internacional, según lo consagra la Constitución de la República Dominicana. Por eso se le dieron 5 meses a los aviones aquí nada más, 5 meses nada más. Bueno, ese acuerdo que se suscribió, que se hizo público y que se anunció, no pasó por uno de los requisitos que dice esa sentencia, que es que eso tiene que ser aprobado por el Senado de la República, que así lo dice la Constitución. Y nosotros hemos cuestionado que no se cumplió con ese requisito de aprobación por parte del Senado de la República de permitir la presencia de tropas extranjeras en el país. Y habla también de una serie de requisitos que no fueron cumplidos. Ese anuncio que se hizo, que nunca se presentó por escrito, las condiciones específicas, la letra chiquita de en qué condiciones se establecía, viola esa sentencia del Tribunal Constitucional que rescata ese ideario de Juan Pablo Duarte. Entonces, cuando uno habla de defensa de la soberanía dominicana como parte de ese patriotismo sano, de ese patriotismo que busca el cumplimiento de la ley y la prevención de la dominación extranjera en el país, es altamente cuestionable ese acuerdo que recientemente se suscribió. Ahora, ¿qué significa ser patriota hoy, ya uno desde el punto de vista como ciudadano dominicano? Al final del día, la patria es su gente. La patria es el pueblo dominicano que lo compone, que se ve expresado en los símbolos, en la bandera, en el escudo. Pero al final del día es su gente. ¿Cómo somos patriotas hoy? Defendiendo el bien común, defendiendo la colectividad del pueblo dominicano. Un gesto de amor a la patria es, por ejemplo, pagar nuestros impuestos. Es, por ejemplo, sembrar un árbol, defender el medio ambiente, el ecosistema. Respetar las leyes. Respetar las leyes. Educar. La educación. Esos son actos patrióticos. Y en contraste con actos que se quieren vender como patrióticos de rechazo al extranjero por ser extranjero. O sea, sí, nosotros tenemos que hacer cumplir las leyes migratorias, eso nadie lo cuestiona y eso lo hemos enarbolado siempre. Ahora, cuando eso se convierte en un nacionalismo de sentirnos superiores simplemente por nuestra nacionalidad, y olvidamos lo que también defendió Duarte, que era la protección de la dignidad humana, la dignidad de las personas, eso es peligroso porque puede llevarnos a actos como pasó en Europa en el siglo pasado, de exterminar a otros simplemente porque nos sentimos que somos superiores frente a ellos. Y pasó, por ejemplo, con millones de judíos que fueron asesinados en Alemania. Y ahora vemos unos pasos en esa dirección. Yo comparto tu preocupación, María Cela, porque decías, no reconozco ese país al que hemos admirado durante tanto tiempo, que vemos que ahora está persiguiendo de una manera cruel, de una manera vil, incluso hasta asesinando a plena luz del día a ciudadanos que, ejerciendo el derecho en cualquier democracia que tiene cualquier ciudadano de protestar pacíficamente, son asesinados. Entonces, eso se veía ese es un camino peligroso. en aquel momento en Europa, en muchos. A mí me gustaría escuchar a Wilson, que casi no ha hablado también, cuando ante la pregunta de Nairobi y lo que yo decía de Duarte y el antihaitianismo, porque todavía hay muchas personas que dirigen movimientos y que llaman al pueblo a movilizaciones, y desde fuera de nuestro país también muchos dominicanos de la diáspora que entienden que odiar o entender que es una raza inferior que tiene que ser erradicada totalmente de la República Dominicana es un acto de patriotismo. Y a mí me gustaría escuchar su respuesta. Si eso tiene que ver con lo que Duarte pensaba con relación a los haitianos. Bueno, una cosa clara, Juan Pablo Duarte no odió a nadie. Y todo lo contrario, con respecto al pueblo haitiano, se expresó en los términos de que lo admiraba todas las veces que lo veía luchar por su soberanía, por su independencia y por su libertad. Pero de la misma manera que decía eso, también decía que el pueblo dominicano también le asiste el derecho a disfrutar, ¿verdad?, de esas prerrogativas. Claro. En sentido general, el patricio, todo lo contrario a lo que se dice, abogaba por la unidad de raza,
¿verdad? Sí. Y decía, inclusive en sus poesías, que debíamos marchar juntos, Cobrizo. ¿verdad? Y decirle al mundo que somos hermanos. Es decir, que en Duarte no existió ese sentimiento Correcto. contra Racista. Haití. Contra nadie. Y contra nadie. Y enfrentó a los haitianos como enfrentó a los españoles. Porque él vino después de 20 años fuera del Sí, territorio, en la restauración. a asumir la defensa patria luego de la anexión. No lo dejaron, ¿verdad?, incorporarse al campo de batalla, siendo, Lo traicionaron. claro, y siendo el primer Lo traicionaron. militar de carrera del país. Así es. Y un hombre con una experiencia, pero nunca le permitieron esos conservadores. ¿De dónde viene esa manipulación? Entonces, estamos hablando de que hay una manipulación del pensamiento duartiano. Bueno, el problema es que ha habido desnaturalización de parte y parte. Y el fanatismo conduce a eso. Es decir, ha habido gente que ha descalificado al dominicano que simplemente asume una posición dominicana. Y entonces dicen que es anti-haitiano. Porque para muchas personas, asumir la defensa del interés nacional es ser anti-haitiano frente a Haití. Esa es la defensa del interés nacional frente a Haití. Nosotros, en tantos años de historia republicana, 182 años, no se registra una acción dominicana contra Haití, una ofensiva. Siempre el pueblo dominicano ha estado a la defensiva, reaccionando frente a las acciones de los haitianos. Mire, una de las cosas por las que el pueblo dominicano es posible que haya cultivado una que otra persona posiciones duras con respecto a Haití, es cuando conocen el contenido del manifiesto del 16 de enero de 1844. Lo que se denuncia ahí, lo que pasó con este pueblo de prohibir de su religión, de no permitirle hablar el idioma español. La educación. Cerrarle la universidad, cerrarle las escuelas. Contra eso lucharon los trinitarios. Bueno, patriotas. exactamente. Entonces, cuando la gente lee esas cosas, no permitirle titularidad en la propiedad inmobiliaria. Todos esos abusos que se produjeron, no vamos a hablar de lo que pasó a principio, ¿verdad? En los años 1801, 1804, no vamos a hablar de eso. No, Todavía más no, atroz. No. Y yo le voy a decir una cosa. Pese a lo que se dice del dominicano, no hay ni un pueblo, ni una nación, ni un estado que haya favorecido más a Haití que la República Dominicana. Sin embargo, se percibe. Mira, ¿Por quién? Yo sostengo la tesis, y así lo expreso en mi libro de Báez, que dicho sea de paso, tiene casi 30, Dios mío, el segundo libro, donde yo sostengo que el movimiento conservador dominicano utilizó el antihaitianismo como un elemento de unificación nacional. Eso es una tesis que yo sostengo. Incluso en el libro de Duarte cito unas cartas donde él habla que los grandes problemas del país han venido del pueblo haitiano. Y fíjate que muchos de los presidentes conservadores utilizaban ese elemento cuando había una contradicción interna en el país, un enemigo común que era Haití. Pero eso se sigue haciendo a día de hoy en todas partes. No solamente aquí. No, lo hace en todas partes. Ahora bien, en todas partes. Ahora bien, déjeme decir. Deshumanizar al extranjero. Ahí es que viene el peligro de nacionalismo. Eso iba a plantear. Y ya voy a hablar por mi herida. O sea, yo soy una hija de inmigrante. Ya soy segunda generación. Pero las posiciones anti otra nación han estado presentes en toda la historia. Aquí. No, en la historia universal. La historia de la humanidad. La historia de la humanidad. Por ejemplo, cuando hubo la crisis de la guerra chino-japonesa, y sobre todo China, que hasta Deng Xiaoping no hubo, lo que hubo fue pobreza, la migración china era totalmente masiva hacia California por el oro y después se expandió hacia América. Y muchos países promulgaron leyes anti-China. O sea que el tema de... Por eso hay un historiador chileno, don Mario Góngora, que decía
que el problema de la constitución de la identidad de las naciones de América Latina no era por la definición de lo que soy, sino por la definición de lo que no soy. Entonces el pueblo dominicano no es haitiano, el pueblo, ustedes ven que hay los conflictos fronterizos entre Venezuela y Colombia, entre Colombia y Perú, entre Ecuador y Perú, entre Brasil con todos, Bolivia con todos, Chile con Perú también. Chile, Argentina con Chile, o sea, ese es el tema de la discusión fronteriza. Eso ha sido una constante en la construcción nacional. Scarlett Punto Terrero, antes de que escuchemos a Soto otra vez. Según la inteligencia artificial, ser patriota significa ser responsable tanto como sea posible de la construcción de un país libre, próspero, ordenado y generoso. Entonces, todo aquel que sea corrupto, que incumpla las leyes, que cause caos, no es patriota. Es un traidor a la patria, un corrupto. Sí, pero Hay muchas formas de no ser patriota. El principal gestor político, ya tú lo dijiste, es la ciudadanía responsable. El ciudadano consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. De acuerdo. Ahora, en la personalidad de Duarte hay cosas que hay que resaltar. Por ejemplo, la mayoría de gente aquí no sabe que el primer golpe de Estado del país lo dio Juan Pablo Duarte para desalojar precisamente del poder la Junta Central Gubernativa, que era antinacional. Y bajo la égida de Jucheró de San Denis. Buscando Entonces, soberanía. ¿dónde está la diferencia? No, mira dónde está la diferencia, la lucha de Duarte, que se le propuso la presidencia de la Junta Central Gubernativa y él dijo, y ahí está el pensamiento vivo de Duarte, no, yo voy a hacer campaña política al norte porque yo quiero ser presidente por votos. Es después del contragolpe que preconiza Santana y lo ejecuta, que esas dos corrientes, conservadoras y liberales, entran en un conflicto y en una guerra a muerte. Ese era el problema de Duarte. Ese es el problema de Duarte. Y yo quisiera... Y la virtud también. No, ¿y la virtud? No, la virtud. Claro. Mira un detalle interesante. Llega un momento, y yo siempre cito este pasaje de Duarte, la gente cree que el ideario de Duarte fue que Duarte se puso a cavilar y a pensar. No, es una muestra de la lucha política de Duarte, que es otra cosa. Yo creo que nosotros, sobre todo las corrientes conservadoras, hemos pintado a Duarte como apolítico. Como un santo. Exactamente. Lo ha santificado y lo ha idealizado. Pero no es así. Duarte era más político, era político de pies a cabeza y tenía otra categoría. ¿Sabes cuál es la categoría de Duarte en la política? De revolucionario. Claro. Y todo lo que Duarte hizo y fue, que fue muchas cosas, todo lo hizo por esa revolución. A Duarte se dice, no, un teatrista. En el teatro fue todo, ¿verdad? Pero resulta que eso lo hizo para llevar el mensaje revolucionario. Muchos políticos utilizaron el teatro y lo han utilizado. No, pero él. En definitiva, para llevar el a mensaje. Duarte lo que se quiso fue desconocerle. Claro, que quisieron borrarlo de la historia. En realidad él era. No, peor aún. Era incómodo, era una figura incómoda. Sí, ahora yo sí creo, en esta cuestión es importante también referir. Como suele pasar. Que el pueblo dominicano en su bondad, ustedes saben que hemos cosechado y hasta fortalecido la posición del complejo de Guacanagarix, contrario a otros países. Nosotros aquí, a los extranjeros, le hemos dado toda la beligerancia y todos los beneficios, incluyendo los haitianos. Incluyendo los haitianos. Nosotros pero a los haitianos los hemos explotado más que a los otros extranjeros. Bueno, como nos han explotado a nosotros por otros lares. Y hay haitianos y haitianos. Por otros lares, pero el problema... El capital haitiano sí lo hace. El problema es que no podemos bajo ninguna circunstancia mantenernos alrededor de Haití y nada más de Haití. El comportamiento del dominicano de desprendimiento es muy señalado. ¿Usted cree que hay explicación, por ejemplo, para que nosotros tengamos todas estas vías con los nombres de personajes extranjeros que no tienen
mérito en la República Dominicana. Todas las antipatriotas. ¿A quién tenemos Nuestras principales nosotros? avenidas, ¿A qué quién bueno que usted tenemos lo nosotros dice, señalando? tiene nombre de próceres de otros países y otras naciones. No, y Qué bueno muchos, que usted lo y dice. Pero una muchos- y cosa, muchos pero mira, norteamericanos, dilo. Mira, Sí, muchos norteamericanos. Mira un Yo asunto quisiera- curioso. Abraham Lincoln. Abraham Un Lincoln, aporte hicieron- George Washington. Pero mira un George asunto Washington, curioso. ¿Quién Kennedy. está señalando para el Palacio John F. Nacional? Kennedy. ¿Quién está Sí, señalando para el Palacio Nacional Nosotros con aquí el hemos dedo hecho índice trabajos hace hacia el años Palacio Nacional? sobre ¿Quién ese es? tema. Colón. No, Benito Juárez. Benito Benito Juárez. Juárez. Oye, No, claro. con una frase, Claro. pero ahí debió estar Duarte, Sí. diciendo, Nosotros el gobierno hemos- debe mostrarse justo y enérgico. Pero no este es tendremos un paz ni país, libertad, en el y único consecuencia país ni que los independencia héroes, nacional, ¿entiendes? los próceres y los mártires, que no son la misma cosa, hay una confusión con eso. Héroes, próceres y mártires Sí. son trasladados, pensionados y hasta retirados en la República Dominicana Sí. de una manera alegre. Nos queda poco tiempo y para mí es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, que se entienda que si este sentimiento que es el de hoy, el que define a quienes son y no son patriotas, porque eso es, así es como te lo ponen en las redes sociales. Si tú dices algo en Antipatriota. contra de un movimiento de estos, entonces tú eres antipatriota, tú eres patria, tú lo que quieres es esto, tú debes irte del país, etcétera. Que si esto es una construcción o que si es realmente un sentimiento del pueblo dominicano o es una construcción política y qué papel está jugando la educación oficial y los manuales escolares en esa construcción Es que histórica. eso es muy complicado. ya Pero el esa patriotismo es un sentimiento. El patriotismo es un sentimiento. Un sentimiento. Es otro Y problema. una cosa El es... sentimiento anti-haitiano No, es no, una no, 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 construcción no, es que eso no se política. contrae a eso. Es una Eso no construcción se señores, contrae De a eso. amor a tu país. Para desviar No, es al un- pueblo dominicano de los señores, verdaderos culpables En de los ocasiones, no, creo que no, fue no, usted no. que lo dijo. los altos Oye, niveles de para corrupción, que se roba el cohesionar, dinero de la para la salud, por ejemplo. cohesión. El Entonces nos hacen patriotismo creer- Uno es por el uno, amor a la uno por patria. uno. Fíjese que es se la le dio una identificación llama, con la parece. patria. Uno Es por uno. valorar su simbología, es valorar Y a su gente himno, también, es valorar no su solamente a sus escudo, símbolos. es La- valorar su el- bandera. Eso es patriotismo. Ustedes- Pero un no- sentimiento La por patria su no se patria. limita a sus ¿Quién? símbolos. Mira, Bueno, La no, patria es su más que gente. eso. Claro. La patria son los No, dominicanos y las dominicanas. esa es la nación. ¿Qué Eso estamos- está definido. Mira, ¿Qué estamos eso está haciendo? definido. La nación, ese conglomerado de personas que están Mire. en un territorio que tienen idioma, costumbre, usos comunes, Creencias. idioma, creencias. Me quedan eso es. eso es 30 nación. segundos. ¿Quién? Quiero escuchar a Mire, Muquien. Pero patriotismo Por es un favor, quiero escuchar a sentimiento. Estoy de Muquien. acuerdo que el Sentimiento. Sentimiento que te Por debe el llevar terruño. a luchar por el bien común. Por el bien Bien, común. El patriotismo es un sentimiento, fue lo primero que yo dije, como decía Fuster Claro, de Coulanges, así es es. aquello que yo amo. Y yo amo el terruño donde nací. Sí. Y significa que voy a trabajar por su bien. Sí. Ahora bien, el nacionalismo a ultranza que llevaron a cabo en el siglo XX y algunos quieren retomar esos elementos, Ahora. es una desviación Pero aquí no. del Yo no creo. principio del nacionalismo que nació en el siglo XIX, De que nosotros somos como fue como algo maravilloso, porque era un movimiento político Para- que luchaba por la patria y en contra de una potencia imperial. Aquí la población. También Eso se era- hizo de Yo lo que Eso creo Aquí fue la el población origen. Lo que nosotros como dice sinónimo. Renan, usted Como dice eso, sinónimo. pero Renan dice otra cosa. Dice, eso no es simplemente un nacimiento, Renan dice que la nación es un plebiscito cotidiano que hay que ejercer todos los días. Claro que sí. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Y otra Estamos de cosa, acuerdo. Porque estamos estudiando aquí el patriotismo, ¿verdad? Y el nacionalismo. Versus- Pero aquí hay una gran confusión, lamentablemente, hasta entre los intelectuales que confunden nación, país, patria, como si fuera todo. y Una Estado, y sola Estado, Un deber y Estado patriótico también. esencial Y Estado es el de también. ir a votar. Y ir a votar, no pensando en qué me conviene a mí. El deber patriótico es votar, qué le conviene a la República Dominicana, cómo este proyecto de nación, este proyecto de país que somos todos los dominicanos, el interés nacional. va a poder avanzar. El En otro país, Pensando en el Pero interés hay otra nacional. cosa, país, María eso Cela. en Se me otros va, países, me como en corta. Chile, por El ejemplo, asunto de Duarte. a propósito, corta. es El obligatorio. asunto del pensamiento de Duarte al día de hoy, brevemente. Me cortaron. 2 segundos. 2 Sí, segundos. nada más. Mire, las ideas de Duarte tienen vigencia. La lucha del pueblo dominicano es mantener su integridad. Y todo el mundo sabe que la situación de Haití es una amenaza para la República Dominicana. Pero eso es otra cosa. Y Duarte, cuanto dijo, fue precisamente con respecto a lo que ocurría.
Sí. En ese momento. Bueno, En ese momento, lo que muchísimas ocurre gracias hoy. por haber participado en esta mesa. Gracias. Como se ve, quedó inconclusa. Es un tema que pudiera tener una Y segunda. Duarte no ha muerto, Duarte está vivo. Duarte en la está vida vivo. sin tiempo Pero del vamos a ejemplo. conocer su diario, pensamiento. como Nunca fue racista, nunca odió otra nación. Viva Duarte. Nunca peleó por los derechos de todos los dominicanos a tener una nación nuestra. Un beso grande. Viva Dios Duarte. le bendiga. Chao.